A veces, una sola cámara es capaz de destruir años de mentiras y mostrar el verdadero rostro de las personas más cercanas. ¿Qué fue lo que vio la protagonista en la grabación para que la suegra, presa del pánico, corriera hacia el enchufe y el marido comenzara a hacer las maletas en silencio? Disfruten de la historia. El salón quedó congelado en una absurda inmovilidad. Carmen estaba de pie junto al televisor con el mando en la mano, Mercedes tiraba del cable de alimentación y Alejandro ya había desaparecido en el dormitorio, desde allí se oía el ruido de cajones al abrirse. ¿Qué es esta porquería en el techo? Había chillado la suegra un minuto antes, cuando entró con las llaves. Con las llaves de su piso, que usaba como si fueran propias. Pues ayer instalé las cámaras. ¿Por qué se ha puesto tan nerviosa? Respondió Carmen con calma, pulsando un botón del mando. Pero volvamos una semana atrás. Carmen estaba sentada frente al ordenador, concentrada en una presentación para otro cliente de la cadena de farmacias. Había que hacer una presentación llamativa de un nuevo complejo vitamínico. El trabajo remoto se le daba bien, había suficientes encargos y pagaban bien. Ganaba unos $1,800 al mes solo con clientes fijos, más proyectos puntuales. Podía trabajar desde casa, a su ritmo, sin jefes respirándole en la nuca. Alejandro se había ido a la oficina temprano, a las 7:30. Trabajaba como gerente de nivel medio en una empresa de logística, ganaba $2,800 y tenía un horario rígido, a las 9 debía estar en la oficina y antes de las 8 de la tarde no salía. Por las mañanas siempre iba con prisas, dejando tras de sí su desorden habitual, una taza de café sobre la mesa, migas de pan junto a la tostadora, la mantequilla fuera del frigorífico. Carmen hacía tiempo que había dejado de recordárselo, era más fácil recoger ella misma que montar una discusión. Estaba terminando una diapositiva con gráficos cuando giró la llave en la cerradura. Carmen se sobresaltó y se giró. La puerta se abrió de par en par y al recibidor entró Mercedes, chaqueta rosa abierta, en las manos una bolsa de plástico con algo redondo dentro. Carmencita, buenos días. La suegra entró en el piso como si fuera su propio salón. Ni llamó ni avisó antes, simplemente llegó. Buenos días, Mercedes. Carmen cerró el portátil y se levantó de la mesa. He hecho empanadillas de col, dijo la suegra, entrando en la cocina y sacando los dorados pastelitos del paquete para ponerlos en un plato. Me levanté temprano, amasé la masa. Pensé, voy a alegrarles el día a los chicos. Alejandro está trabajando. ¿Y tú seguro que estás aquí pasando hambre, no? Carmen se acercó y miró las empanadillas. Olían bien, pero llevaba 2 años sin comer bollería. Cuidaba la figura y, además, su estómago reaccionaba mal a las masas grasientas. Muchas gracias, Mercedes, pero no como harina, dijo con cuidado. Tengo problemas digestivos, ¿recuerda que se lo conté? El rostro de la suegra se alargó. Se quedó quieta con una empanadilla en la mano y luego la dejó lentamente en el plato. Ah, claro, su voz se volvió fría. Tú estás a dieta. Yo me esforcé. Desde las 6 de la mañana amasando, 1 hora en el horno. Pero bueno, lo entiendo. Carmen sintió una punzada de culpa. Siempre igual. Mercedes sabía hacerla sentir desagradecida con una sola frase. Alejandro llegará por la noche y se las comerá con gusto, intentó suavizar Carmen. Déjalo, la suegra ya se había acercado al fregadero y había abierto el grifo. Yo sé lo que le gusta a mi hijo. Tú estarás trabajando, supongo. No te molesto. Pero no se fue. En lugar de eso, empezó a pasearse por la cocina, colocó mejor la toalla en el gancho, miró dentro del frigorífico para ver qué tenéis ahí. Luego pasó al salón. Carmen oía cómo abría el mueble de la vajilla y movía cosas. Mercedes, ¿busca algo? No aguantó Carmen, saliendo al salón. No, cariño. Solo pongo un poco de orden, respondió la suegra, moviendo tazas en el armario. Vosotros lo colocáis todo de cualquier manera. Las tazas pesadas abajo y las ligeras arriba. Si no, algún día se caerá la balda. Carmen se mordió el labio. La balda no se caería. El mueble era nuevo y resistente. Pero discutir era inútil.
Mercedes, de verdad estoy trabajando. Tengo una presentación para las 3, dijo con más firmeza. Ay, trabaja, trabaja, no te molesto. La suegra hizo un gesto con la mano y se acercó a la ventana. Cogió la regadera y empezó a regar el ficus. Las plantas están completamente secas. ¿Cuántas veces tengo que decir que hay que regarlas todos los días? Carmen guardó silencio. El ficus había sido regado hacía 3 días. No se podía regar en exceso, se pudren las raíces. Pero Mercedes seguía su propio calendario. La suegra recorrió el salón y se acercó a la estantería de libros. Hay polvo en el alféizar, sentenció. Y las cortinas habría que lavarlas. Mira qué grises están. Carmen apretó los puños. Las cortinas se habían lavado la semana anterior. Eran beige, no grises. Pero explicarlo no servía de nada. Me ocuparé de eso el fin de semana, dijo secamente. Bueno, no te enfades. Mercedes por fin se dirigió hacia la salida. Carmen ya se estaba relajando cuando la suegra, de repente, giró bruscamente hacia el dormitorio. Voy a abrir la ventana, que aquí está cargado el aire. Mercedes, no hace falta, luego yo. Carmen corrió tras ella, pero la puerta del dormitorio ya estaba abierta. La habitación estaba en el típico desorden matutino, la cama mal hecha, el pijama de Alejandro en la silla, el camisón de Carmen sobre el respaldo. La suegra abrió la ventana, luego se giró y fue directamente al armario. Carmen se quedó paralizada en la puerta. Mercedes abrió la puerta del armario donde colgaba la ropa interior y empezó a mover las perchas. ¿Qué está haciendo? La voz de Carmen sonó más dura de lo que quería. Solo miro que hay que lavar, respondió la suegra con cara inocente. Tú trabajas, no tienes tiempo. Así te ayudo. Yo me encargaré de lavar, gracias. Carmen se acercó y cerró el armario. Mercedes la miró fijamente durante un largo segundo y luego se encogió de hombros. Como quieras. Yo solo lo hago con buenas intenciones. Por fin se fue. Carmen cerró la puerta tras ella y apoyó la espalda en el marco. Por dentro hervía de irritación. Siempre lo mismo, entra sin avisar, se mete en todos los rincones, comenta, critica y luego se ofende si le dicen algo. Por la noche, cuando Alejandro volvió del trabajo, Carmen decidió sacar el tema. Él estaba sentado en el sofá, deslizando las noticias en el móvil mientras masticaba una empanadilla. Mercedes las había dejado en la cocina y él se las estaba comiendo una tras otra con entusiasmo. Alejandro, tenemos que hablar, dijo Carmen, sentándose a su lado. ¿MMM? No apartó la vista de la pantalla. Tu madre volvió a venir hoy. Sin avisar. Revolvió los armarios. ¿Y qué? Alejandro se encogió de hombros. Quería ayudar. ¿Qué ayuda? Estaba tocando mi ropa interior en el armario. Eso es espacio personal, Alejandro. Él por fin levantó la vista del teléfono y la miró con desconcierto. Carmen, es mi madre. Se preocupa por nosotros, quiere que la casa esté en orden. No montes un drama por unas empanadillas. No se trata de las empanadillas. Se trata de que ella tiene las llaves de nuestro piso y entra cuando quiere. Yo trabajo desde casa y eso me molesta. A mamá le viene bien, por si surge algo urgente. Alejandro volvió al teléfono. Por si nos hace falta y estamos en el trabajo. Riega las plantas, ventila. Es normal. Alejandro, te lo pido, quitémosle las llaves. O al menos pidámosle que llame antes de venir. Él suspiró, irritado. Carmen, ¿hablas en serio? Es mi madre. ¿Quieres que le diga, mamá, devuelve las llaves, ¿nos molestas? Se va a ofender. Deja de buscarle 3 pies al gato, no hay motivo para discutir. Carmen se calló. Inútil. Él siempre estaba del lado de su madre. Siempre. Se levantó y fue a la cocina. Las empanadillas estaban en un plato, frías, grasientas. Carmen cogió el plato y tiró 3 a la basura. Alejandro no se las iba a terminar y a ella el estómago no se lo iba a aceptar. Cubrió las restantes con film y las metió en el frigorífico.
En el dormitorio tardó mucho en dormirse. Alejandro ya respiraba a su lado, ocupando 3/4 partes de la cama. Carmen estaba en el borde, mirando al techo. Mercedes había recibido las llaves hacía 3 años, cuando hicieron la reforma. Entonces la suegra sí ayudaba de verdad, traía comidas, recibía a los obreros cuando Carmen y Alejandro estaban en el trabajo. Era cómodo. Pero la reforma terminó hace 2 años y medio, y las llaves se quedaron. Al principio Mercedes venía una vez por semana, luego 2, luego empezó a aparecer 3 o 4 veces, siempre con buenas intenciones, traía sopa, regaba las plantas o simplemente pasaba a ver cómo estaban. Pero cada vez dejaba la misma sensación de invasión. Carmen se dio la vuelta. ¿Quizá de verdad exagera? ¿Quizá es normal que la suegra se preocupe así? Pero entonces, ¿por qué se le encoge todo por dentro cuando gira la llave en la cerradura? Cerró los ojos. Mañana será otro día. Quizá Mercedes no venga. Quizá de un respiro. Pero en el fondo Carmen sabía que no habría respiro. Al día siguiente la suegra no vino. Carmen trabajó tranquila, terminó una presentación y se la envió al cliente. Por la tarde cenaron juntos con Alejandro. Él llegó antes, a las 7, vieron una serie y se acostaron. Casi una noche normal. Pero el miércoles Mercedes apareció de nuevo. Carmen estaba en una videollamada con un cliente cuando oyó el sonido de la llave. El corazón se le hundió. Estaba con auriculares, asentía a la cámara, hablaba de plazos, y con el rabillo del oído oía cómo la suegra entraba en el piso. «Perdón, ¿me dais un minuto?» Carmen apagó el micrófono y salió corriendo al pasillo. Mercedes estaba en la entrada, quitándose la chaqueta. «Hola, Carmencita», sonrió. «No me hagas caso, voy rápido». «Mercedes, tengo una reunión importante», exhaló Carmen. «Sí, lo entiendo». «Trabaja», la suegra pasó a la cocina. «Solo he venido por los recipientes. Los dejé aquí la semana pasada». Carmen volvió al ordenador, encendió el micrófono y siguió la reunión, pero ya no podía concentrarse. En la cabeza le martilleaba, está otra vez aquí, otra vez sin avisar, otra vez invadiendo. La reunión terminó 20 minutos después. Carmen salió al pasillo. Mercedes ya no estaba, pero había dejado su perfume, empalagoso, dulce, flotando en el aire. Carmen fue al dormitorio y se quedó paralizada. El armario estaba entreabierto. Ese armario. El de la ropa interior. Recordaba perfectamente haberlo cerrado por la mañana. Se acercó. Abrió del todo. Todo estaba en su sitio. Más o menos. Pero las perchas estaban movidas, los sujetadores en otro orden. Alguien había hurgado. Carmen cerró el armario y apoyó la espalda en él. Dentro le subía una ola de impotencia. ¿Cómo parar esto? ¿Cómo explicarle a Alejandro que su madre rebusca en sus cosas personales? Volvería a decir que exagera. Regresó al salón, se sentó frente al ordenador, pero ya no podía trabajar, se quedó mirando la pantalla. Por la tarde, el cansancio la cubrió por completo. Alejandro llegó tarde, a las 9:30. Carmen calentó la cena en silencio y la puso en la mesa. Comieron sin hablar. ¿Por qué estás tan seria?, preguntó él, terminando el arroz. Tu madre volvió a venir hoy. Carmen dejó el tenedor. Hurgó en el armario. En el dormitorio. Alejandro frunció el ceño. Otra vez con lo mismo. A lo mejor buscaba algo. Vamos, no es para tanto. Alejandro, esto no es normal. La voz de Carmen se quebró. Entra sin avisar y rebusca en nuestras cosas. Me siento como en un acuario. Carmen, tranquilízate, se levantó y llevó el plato al fregadero. Reaccionas demasiado. Mamá solo se preocupa. No hagas una montaña de un grano de arena. Carmen apretó los puños bajo la mesa. Grano de arena. Montaña. Siempre igual. Sus sentimientos eran exageraciones, sus límites, caprichos. Se levantó y fue al dormitorio sin decir nada. Se acostó y se dio la vuelta hacia la pared.
Alejandro llegó media hora después, se acostó a su lado e intentó abrazarla. Carmen no se apartó, pero tampoco se giró. Él suspiró y se movió. Al minuto ya dormía. Y Carmen permanecía con los ojos abiertos, con una sola idea girándole en la cabeza: así no se puede seguir. Mercedes volvió a aparecer el viernes, esta vez con 3 recipientes: sopa, albóndigas y puré de patatas. Carmen abrió la puerta. La suegra entró en el piso como un huracán, fue directa a la cocina y empezó a meter la comida en el frigorífico. Ayer estuve cocinando y pensé, voy a llevárselo a los niños, parloteaba mientras colocaba los recipientes. Que aquí coméis cualquier cosa. Carmen está tan delgada. Seguro que vive a base de ensaladitas. Carmen estaba en la puerta de la cocina, observando en silencio. Mercedes apartó sus yogures al fondo, movió el paquete de requesón y encajó sus recipientes en la balda central. Gracias, Mercedes, pero ayer hicimos la compra, dijo Carmen con voz neutra. Tenemos de todo. Ay, mujer, pero esto es casero. La suegra cerró el frigorífico y se giró. No es de tienda. A Alejandro le encanta mi sopa desde pequeño. Se la calientas hoy y se pondrá contento. Carmen calló. A Alejandro realmente le encantaba la sopa de su madre. Y las albóndigas, y todo lo que cocinaba Mercedes. En cambio, a la comida de Carmen la trataba con frialdad. Un par de veces intentó platos elaborados, él masticaba en silencio y luego decía: está bien, pero lo de mamá es más rico. Me voy, tengo cosas que hacer. Mercedes cogió el bolso. Ay, espera, voy a regar las plantas. Casi se me olvida. Pasó al salón. Carmen se quedó en la cocina, apoyada en la pared. Por dentro hervía. Cada visita era como un borrado lento de ella misma. Su comida es desplazada, su espacio ocupado, su opinión ignorada. Mercedes regó las plantas, recorrió la habitación con la mirada, como comprobando si había más fallos, y se fue. Carmen cerró la puerta, volvió a la cocina y abrió el frigorífico. Sus yogures estaban tan al fondo que no llegaba. El requesón aplastado por el recipiente de albóndigas. Lo recolocó todo. Bajó los recipientes de la suegra a la balda inferior, cerró el frigorífico y se puso a trabajar. Por la noche Alejandro llegó a las 8. Carmen ya había preparado la cena, pollo al horno con verduras. Se sentó, probó y asintió. No está mal. Luego se levantó, abrió el frigorífico y sacó el recipiente de sopa. ¿Vino mamá?, preguntó con una sonrisa. Sí, Carmen cortaba tomates para la ensalada. Hoy al mediodía. Genial. Mañana me la caliento para comer. Volvió a guardar el recipiente y regresó a la mesa. Hacía tiempo que no comía su sopa. Carmen no dijo nada. Terminó el pollo, recogió la mesa. Alejandro se fue a la habitación y encendió la televisión. Ella se quedó en la cocina, lavando los platos. Por la ventana se veía a la gente paseando por el patio, riendo, conversando. Una vida normal de viernes por la noche, y ella allí, sobre el fregadero, sintiéndose de más en su propia casa. Al día siguiente, sábado, Carmen se despertó temprano. Alejandro aún dormía. Se vistió y salió al balcón con café. Era una cálida mañana de mayo, en el patio jugaban niños. Vida normal. ¿Por qué la suya no lo era? Alejandro se despertó a las 10, desayunó en silencio, calentó la sopa de su madre y se la comió con pan. Carmen tomaba café y deslizaba el dedo por el teléfono. Casi no hablaban. Hoy tengo que pasar por casa de mi madre, dijo él, terminándose la sopa. Me pidió que colgara una balda en la cocina. ¿Vienes conmigo? No, tengo trabajo, mintió Carmen. No había trabajo, simplemente no quería ir con la suegra. Bueno, Alejandro se encogió de hombros. Iré después de comer. Se fue a las 3. Carmen se quedó sola. Se sentó en el sofá, puso una serie, pero no la miraba. Pensaba. Mercedes se había pasado de la raya hacía tiempo, pero Alejandro no lo veía. O no quería verlo. Para él, su madre era sagrada.
Ella había entregado la vida por él, lo crió sola tras divorciarse del padre, trabajó en 2 empleos. Alejandro creció con un sentimiento de deuda hacia ella y ahora no podía negarle nada. Carmen no entendía, pero entenderlo no hacía la situación más fácil. Alejandro volvió tarde, a las 11 de la noche. Llegó contento, con una bolsa de empanadillas. Mamá ha hecho más y me las dio, dejó la bolsa en la mesa. Dice que para mañana os alcanza. Carmen miró la bolsa. Empanadillas de col, otra vez. Gracias, dijo en voz baja. El domingo por la mañana Mercedes llamó a las 9. Carmen aún dormía. El teléfono no paraba de sonar en la mesilla. Alejandro, medio dormido, lo agarró. Contestó. Hola, mamá. Sí, todavía dormimos. Ajá. Vale, ven. Colgó y se volvió hacia Carmen. Mamá viene ahora. Quiere tomar el té con nosotros. Carmen abrió los ojos. Domingo. 9 de la mañana. Alejandro, hoy es domingo. El único día libre. ¿Y qué? Ya se había levantado y estiraba los brazos. Estamos en casa, no pasa nada. Carmen se sentó en la cama. Por dentro se le encogió todo, pero discutir era inútil. Mercedes apareció 40 minutos después. Con sus llaves, por supuesto. Carmen ni siquiera había terminado de vestirse. Salió al salón en pantalones de estar por casa y una camiseta vieja. Buenos días, chicos. La suegra entró con una tarta en una caja. La compré de camino, pensé que haríamos una merienda familiar con té. Alejandro se alegró, abrazó a su madre. Carmen se quedó aparte y asintió a modo de saludo. Carmen, ¿por qué estás tan arrugada? Mercedes la recorrió con una mirada crítica. Peínate al menos, que pareces recién salida de la cama. Carmen apretó los dientes. Recién salida de la cama. A las 9 de la mañana, un domingo. En su propio piso. Ahora me arreglo, dijo entre dientes y se fue al baño. Se quedó frente al espejo. Miró su reflejo. Cara pálida. Ojeras. Realmente estaba hecha polvo. Porque no descansaba. Porque cada día era como caminar por un campo de minas. Se lavó la cara, se peinó y volvió al salón. Mercedes ya estaba mandando en la cocina, preparaba el té, cortaba la tarta, sacaba platos. Los suyos, del armario de arriba, los que ella misma había colocado una vez. Carmen, tienes polvo en las estanterías. Soltó la suegra mientras ponía las tazas sobre la mesa. Habría que limpiar. Y en general el piso se siente poco acogedor. ¿Quizá cambiar las cortinas? Estas ya están viejas. Las cortinas son nuevas. Las compramos hace medio año, Carmen se sentó a la mesa. No sé, a mí me parecen como apagadas. Mercedes se sentó junto a Alejandro. Alejandro, ¿qué dices? ¿Quizá colgar unas amarillitas? Sería más alegre. Como quieras, mamá. Alejandro ya comía tarta. A mí me da igual. Carmen bebía el té en silencio. Su opinión, como siempre, no interesaba a nadie. Y además he notado, siguió Mercedes, que vuestro sofá es como viejo. Alejandro, ¿por qué no compráis uno nuevo? Ahora dan a plazos, es cómodo. Mamá, no tenemos dinero para un sofá nuevo. Alejandro dejó el tenedor. Pagamos la hipoteca, el crédito del coche. Ya compraremos más adelante. Pero si no insisto, solo lo propongo. La suegra frunció los labios, ofendida. Yo pienso en vosotros. Quiero que viváis en buenas condiciones. Carmen se terminó el té y se levantó. Perdonen, tengo que trabajar. Se fue al dormitorio, cerró la puerta y se sentó en la cama, rodeándose la cabeza con las manos. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más iba a durar esto? Mercedes se fue solo 2 horas después. Carmen oía desde el dormitorio cómo le contaba a Alejandro lo de una vecina que se había divorciado y lo que era cuando una familia se rompía. La indirecta era transparente. Cuando por fin se cerró la puerta, Carmen salió al salón.
Alejandro estaba tirado en el sofá, viendo fútbol. Alejandro, tenemos que hablar, se sentó a su lado. Después del partido, respondió sin apartar la vista de la pantalla. No, ahora. Él suspiró y puso pausa. ¿Qué? Tu madre viene demasiado a menudo. Cada día, día sí día no. Tiene llaves, entra cuando quiere. Me siento incómoda. Carmen, ¿cuánto más con esto? Alejandro se incorporó y se frotó la cara con las manos. Es mi madre. No es una desconocida de la calle. ¿Qué es lo que no te gusta? Todo. Carmen alzó la voz. No me gusta que entre sin avisar, que se meta en mis cosas, que critique todo, que traiga comida que yo no como y la ponga en el primer estante de la nevera. No me gusta sentirme una invitada en mi propio piso. Exageras, Alejandro se levantó y fue a la cocina. Solo se preocupa. Una madre normal hace eso. Una madre normal llama antes de venir. A ella le es incómodo estar llamando cada vez, se giró, irritado. Tiene sus cosas, sus rutas, pasa de camino. ¿Qué, ahora va a tener que venir con cita? Sí. Gritó Carmen. Exactamente. O al menos quítale las llaves. Alejandro se quedó quieto y la miró un buen rato. No le voy a quitar las llaves, dijo con firmeza. Es mi madre y tiene derecho. ¿Y yo? La voz de Carmen temblaba. ¿Qué derechos tengo yo? Tú tienes derecho a vivir normal y no armar histerias por tonterías, se dio la vuelta y se sirvió agua. Estoy cansado de estas conversaciones. Resígnate ya. Carmen se quedó de pie en medio del salón. Resígnate. Ahí estaba. Ella se dio la vuelta y fue al dormitorio. Se tumbó en la cama y hundió la cara en la almohada. No lloró. Simplemente se quedó allí, sintiendo como todo se le helaba por dentro. Alejandro no vino. Terminó de ver el partido y luego se fue a algún sitio. La puerta de entrada se cerró de un portazo. Carmen se quedó sola. Se levantó y se acercó a la ventana. Atardecía. En el patio unos adolescentes encendían una hoguera, se reían, sonaba música. La vida seguía, y ella estaba atrapada en esa jaula donde la suegra era la carcelera y el marido, un guardián indiferente. Los 3 días siguientes Mercedes no apareció. Carmen casi se relajó. Trabajó tranquila, había muchos encargos, preparó una presentación para una cadena de gimnasios y recibió un anticipo de $600. El dinero lo transfirió de inmediato a su cuenta, separada de la familiar. Tenía su propia cuenta donde guardaba parte de sus ingresos. Alejandro lo sabía, pero no se interesaba. Creía que la esposa debía tener su dinero para cosméticos y ropa. Carmen ahorraba cada mes $400. Así, por si acaso. En la cuenta ya se habían acumulado $4.800. El miércoles Carmen fue a una reunión con un cliente. Hablaron de un nuevo proyecto, grande, de 3 meses. Volvió a casa a las 6 de la tarde, satisfecha. El contrato estaba casi cerrado, el pago sería de $2.000 por todo el trabajo. Abrió la puerta del piso y se quedó paralizada. En la cómoda del recibidor, donde por la mañana había dejado la cartera, no había nada. Carmen se acercó. Vacío. La cartera no estaba. La había dejado allí por la mañana antes de salir, negra, de cuero, con $200 dentro. Dinero para el pedido de comida de la semana, pensaba hacer el encargo por la tarde. Registró el recibidor. Miró en el bolso, por si acaso la había metido allí. No. Fue al dormitorio y revisó las mesillas. Nada. Volvió al recibidor y se quedó de pie, intentando recordar. Por la mañana la había dejado en la cómoda. Seguro. Alejandro se había ido antes que ella, no la había cogido. ¿Y para qué iba a querer su cartera? Se sentó en el sofá, sacó el móvil y abrió la aplicación del portero automático. Allí quedaban registradas las entradas al edificio. Deslizó la lista. A la 1:30 del día, Mercedes había entrado en el portal. Así que había estado allí.
Carmen bajó el teléfono lentamente. Mercedes había estado en el piso ese día y la cartera había desaparecido. Alejandro llegó a las 8. Carmen estaba en la cocina, tomando té. En silencio. Hola, le dio un beso en la coronilla y fue hacia el frigorífico. ¿Qué tal? Alejandro, se me ha perdido la cartera, dijo Carmen con voz neutra. ¿Qué? Se volvió. ¿Dónde? Esta mañana estaba en la cómoda. He vuelto y ya no está. Seguro que la dejaste en otro sitio. Alejandro sacó un yogur y lo abrió. No. Recuerdo perfectamente que la dejé en la cómoda. Carmen, a veces eres despistada, se sentó frente a ella. Busca otra vez. A lo mejor la metiste en el bolso y se te olvidó. Ya he buscado. No está en ninguna parte. Pues entonces no sé, se encogió de hombros. A lo mejor ni siquiera la dejaste en casa. Te la llevaste a la reunión. No me la llevé. Carmen golpeó la mesa con el puño. La dejé en la cómoda, y hoy vino tu madre. Alejandro se quedó inmóvil con la cuchara en la mano. ¿Qué estás insinuando? Digo que la cartera desapareció el día que tu madre entró en el piso. La voz de Carmen temblaba. Alejandro dejó el yogur sobre la mesa lentamente. Se levantó. ¿Estás acusando a mi madre de robar? Estoy diciendo hechos. ¿Hechos? Alzó la voz. ¿Perdiste la cartera y ahora acusas a mi madre? ¿Estás bien de la cabeza? Alejandro, piénsalo. La cartera estaba por la mañana, yo salí, tu madre vino, la cartera desapareció. Mi madre ha trabajado honradamente toda su vida. Alejandro dio un paso hacia ella. 30 años como enfermera en un hospital, salvando gente, y tú te atreves a acusarla de robo. No la acuso, solo. Cállate. Golpeó la mesa con la palma. Cállate ahora mismo. No quiero oír esto. Simplemente odias a mi madre y buscas cualquier excusa para dejarla mal. ¿No es así? Vuelve a decir algo parecido de mi madre y haz las maletas y vete. Carmen se quedó helada. Nunca le había hablado así. Alejandro se dio la vuelta y salió de la cocina. La puerta del dormitorio se cerró de un portazo. Carmen se quedó sentada en la cocina, temblándolo todo por dentro. $200 no eran una gran suma, pero no era el dinero. Era que sus palabras no valían nada, que sus sentimientos no pesaban nada. Podía gritar, demostrar, explicar, pero Alejandro siempre elegiría a su madre. Se levantó y salió al balcón. Era principios de junio, una tarde cálida. En el patio paseaban parejas, brillaban las ventanas de las casas vecinas. En todas partes había vida, la suya era un callejón sin salida. Carmen cerró los ojos. Recordó cómo, 3 años atrás, ella y Alejandro se mudaron a ese piso. La hipoteca la firmaron juntos, a medias. Ella era feliz, pensaba que construirían una familia, que tendrían un hogar y una vida en común. Pero el piso no era suyo. Pertenecía a Mercedes. Ella mandaba allí como si fuera su propiedad, y Alejandro se lo permitía. Alejandro. Carmen abrió los ojos. Había que hacer algo. ¿Pero qué? Al día siguiente, jueves, trabajó todo el día sin salir de casa. Alejandro se fue temprano, sin despedirse. No hablaron desde la noche anterior. A la hora de comer, Carmen pidió comida a domicilio y pagó con tarjeta, tuvo que sacar $200 de su cuenta. Daba rabia, pero no había alternativa. Por la noche Alejandro llegó tarde, a las 10. Cenó en silencio y se acostó. Carmen se tumbó en el borde de la cama, de espaldas. No se tocaron. El viernes por la mañana Carmen fue al baño a lavarse la cara y notó que había desaparecido su máscara de pestañas, nueva, comprada la semana anterior, de $60. Cara, de marca, estaba en la balda junto al espejo. Abrió el armario, revisó el neceser. Nada. Miró en el cajón bajo el lavabo. Tampoco. Fue al dormitorio. Alejandro aún dormía. Se acercó a su mesilla y abrió el cajón, a veces él dejaba cosas allí por error.
Pero no estaba la máscara, solo un cargador y tarjetas viejas. Carmen cerró el cajón. Volvió al baño y se quedó frente al espejo. La máscara había desaparecido. Simplemente se había esfumado. Fue al salón, al escritorio de trabajo, abrió el cajón donde guardaba los contratos con los clientes y las carpetas con documentos. Todo estaba allí. Pero no igual. Las carpetas estaban cambiadas. Siempre ponía la carpeta verde de los proyectos actuales arriba. Ahora arriba estaba la azul, con contratos antiguos. Alguien había rebuscado. Carmen cerró el cajón despacio. Miró el calendario en la pared. Miércoles. Mercedes había venido el miércoles. Así que había estado allí. Hurgó. Se llevó la máscara. Carmen se sentó a la mesa. Había que hacer algo. Había que demostrarlo. ¿Pero cómo? Las palabras no servían. Alejandro no creía. Cogió el móvil, abrió el navegador y escribió cámara oculta para casa. Aparecieron muchos resultados: cámaras de vigilancia, minicámaras, cámaras con sensor de movimiento. Carmen revisó varios sitios y se detuvo en uno. Minicámara con sensor de movimiento, grabación en la nube, batería de hasta una semana, precio $140, entrega en taquilla automática al día siguiente. Leyó la descripción. La cámara era del tamaño de una caja de cerillas, se fijaba con cinta de doble cara, discreta si no se miraba con atención. Perfecta. Carmen hizo el pedido. Entrega en la taquilla automática junto al centro comercial, a 5 minutos de casa. Pagó con la tarjeta de su cuenta. Alejandro se despertó media hora después. Salió a la cocina, desayunó en silencio. Carmen estaba sentada con café, mirando por la ventana. Esta tarde llegaré tarde, dijo al salir. Reunión. Está bien, respondió Carmen sin girarse. La puerta se cerró. Carmen terminó su café. Hoy era viernes. La cámara llegaría mañana, sábado. La instalaría ese mismo día y solo quedaría esperar. El sábado amaneció nublado. Carmen se despertó temprano, Alejandro aún dormía. Se vistió y salió de casa. Llegó al punto de recogida en 10 minutos. Recogió el paquete, una caja pequeña y ligera. Volvió a casa. Alejandro ya estaba despierto, sentado en la cocina con el teléfono. ¿Dónde estabas?, preguntó sin levantar la vista. Fui a la tienda, mintió Carmen. Él asintió y volvió al teléfono. Carmen fue al dormitorio, cerró la puerta y abrió la caja. Dentro había una pequeña cámara negra, un manual, un cable de carga y trozos de cinta adhesiva de doble cara. Leyó las instrucciones. Todo era sencillo: cargar la cámara, descargar la aplicación en el móvil, conectarla por Wi-Fi, configurar el sensor de movimiento. La grabación se guardaba automáticamente en la nube. Carmen cargó la cámara, tardó 2 horas. Mientras tanto descargó la aplicación y se registró. Cuando estuvo cargada, la conectó al Wi-Fi. Funcionó de inmediato. En la pantalla del móvil apareció la imagen de la cámara, el techo del dormitorio. Ahora había que elegir el lugar. El salón. Ahí era donde Mercedes pasaba más tiempo cuando venía. Allí estaban el mueble de la vajilla, la estantería de libros, el escritorio de Carmen, todo lo que la suegra inspeccionaba. Carmen salió al salón y miró el techo. En una esquina, junto a la pared, había molduras decorativas, unos relieves que habían dejado los antiguos dueños. Perfecto. La cámara se mezclaría con la moldura blanca si no se miraba con atención. Trajo una silla, se subió y pegó la cámara con la cinta de doble cara en la esquina, entre los relieves. Perfecto, casi invisible. Bajó de la silla y comprobó en el móvil. La cámara captaba todo el salón, el mueble, la estantería, el escritorio, la entrada al recibidor. Ideal. Carmen retiró la silla y volvió al dormitorio. Escondió la caja de la cámara en el armario, debajo de la ropa interior. Alejandro no miraba allí. Ahora solo quedaba esperar. El domingo Mercedes no vino.
Carmen incluso se sorprendió. Normalmente aparecía los domingos a la hora de comer, con empanadas o tarta. Pero el teléfono permaneció en silencio. Alejandro tampoco dijo nada. Pasaron el día sin hablar, él veía fútbol, ella trabajaba en el ordenador, por la noche cenaron y se acostaron. Como extraños. El lunes Carmen trabajaba desde casa. Alejandro se fue a las 8 de la mañana. Ella estaba editando una presentación, pero miraba constantemente el teléfono. La aplicación estaba abierta. La cámara en modo de espera. A las 11:30 el móvil vibró. Notificación, movimiento detectado. Carmen agarró el teléfono. En la pantalla, la grabación. Nada. Solo se abrió una ventana y el viento movió la cortina. Falsa alarma. Volvió al trabajo. El martes tampoco pasó nada. Mercedes no apareció. Carmen casi empezó a dudar. ¿Había puesto la cámara en vano? Tal vez la suegra de verdad ya no vendría sin avisar. Pero el miércoles, cerca de la 1 del mediodía, el teléfono volvió a vibrar. Movimiento detectado. Carmen abrió la aplicación y en la pantalla apareció el salón. En el encuadre entró Mercedes, abrió con sus llaves, cerró la puerta detrás de ella y miró alrededor. Avanzó por el piso. Carmen estaba en una cafetería, reunida con un cliente. El corazón le latía con fuerza. Se disculpó, salió a la calle, se sentó en un banco y miró el teléfono. Mercedes caminaba por el piso, entró en la cocina, la cámara no la captaba, luego volvió al salón, se acercó al mueble de la vajilla, lo abrió, miró dentro y lo cerró. Luego fue a la estantería de libros, pasó el dedo por una balda, comprobando el polvo, y después se dirigió al escritorio de Carmen. Se sentó en la silla e intentó abrir el portátil. La tapa se levantó y la pantalla se encendió. Mercedes pulsó varias teclas. Contraseña. No lo consiguió. Cerró el portátil con irritación. Se levantó y fue a la balda donde estaba la cosmética de Carmen. Cogió un frasco de perfume, lo olió y lo devolvió a su sitio. Tomó 2 pintalabios, los miró, los abrió, los giró, los olió y luego metió ambos en su bolso. Carmen apretó el teléfono hasta que se le blanquearon los nudillos. En la pantalla la suegra fue al recibidor, la cámara no alcanzaba a ver allí, pero al minuto regresó. En las manos llevaba un papel. Mercedes lo desplegó, lo leyó y sonrió con suficiencia. Luego volvió a ir al recibidor y regresó sin el papel. Permaneció un minuto más en medio del salón, mirando alrededor. Después salió del piso. La grabación terminó. Carmen estaba sentada en el banco, revisando la grabación con manos temblorosas. Ahí estaba la prueba. Todo quedó grabado, la suegra hurgando en las cosas, llevándose los pintalabios, escondiendo algo en el recibidor. Guardó la grabación en la nube, hizo una copia de seguridad y volvió a la cafetería. Se disculpó con el cliente y terminó la reunión rápidamente. Se fue a casa. Al entrar en el piso, lo primero fue comprobar la cosmética. Se acercó a la balda. Los pintalabios efectivamente no estaban. 2 caros, de regalo, de su hermana por su cumpleaños. Cada uno costaba $120. Carmen los guardaba a la vista, casi no los usaba. Luego fue al recibidor. La chaqueta de Alejandro colgaba en el perchero. La llevaba en primavera, ahora ya no la usaba. Carmen metió la mano en un bolsillo. Vacío. En el otro bolsillo había algo. Lo sacó. Un recibo. Un recibo de restaurante. Lo desplegó. Restaurante El Mirador. Fecha, viernes pasado, 2 de junio. Cuenta para 2, $328. En el reverso, con una letra femenina y redondeada, estaba escrito, fue mágico. Carmen se quedó en el recibidor con el recibo en la mano. El viernes pasado. Alejandro dijo que se quedaba hasta tarde en el trabajo y llegó a las 11:30. Reunión, supuestamente. No hubo ninguna reunión. Hubo restaurante. Con alguien. Y alguien escribió en el recibo. Carmen dobló el recibo despacio,
lo volvió a meter en el bolsillo de la chaqueta y regresó al salón. Se sentó en el sofá. Mercedes había traído el recibo. A propósito. Quería que Carmen lo encontrara. ¿O simplemente lo olvidó? Carmen abrió el teléfono y volvió a ver la grabación. Ahí estaba la suegra sacando el papel, leyéndolo y sonriendo. Así que sabía lo que decía. Sabía del restaurante. Sabía que Alejandro engañaba a su esposa. Y trajo el recibo aquí. ¿Para qué? ¿Para que Carmen se enterara? ¿O para provocar algo? Carmen cerró los ojos. No importaba el motivo. Lo importante era que ahora lo tenía todo, la grabación de la suegra robando y el recibo que demostraba la infidelidad del marido. Guardó la grabación una vez más, por si acaso. Se la envió por correo, la copió en una memoria USB y la escondió en el cajón del escritorio. Ahora había que decidir qué hacer. Por la noche Alejandro llegó a las 8. Carmen estaba en la cocina tomando té. Tranquila, casi fría. Hola, dijo él, besándola en la mejilla y yendo al frigorífico. Hola, respondió Carmen. Sacó un recipiente con comida, lo calentó en el microondas y se sentó frente a ella. ¿Qué tal el día?, preguntó sin mirarla. Normal. Trabajé. Bien. Comí en silencio. Carmen lo observaba. Una noche normal. Un marido normal. Nada lo delataba. Ni siquiera sabía que ella lo sabía. El sábado mamá vendrá a tomar el té, dijo Alejandro al terminar. Avisó con antelación para que no protestes. Está bien, asintió Carmen. Que venga. Alejandro la miró sorprendido. ¿En serio? ¿No te importa? No, sonrió Carmen. Que venga. Me alegrará. Él se encogió de hombros y volvió a comer. Carmen terminó el té, se levantó y fue al dormitorio. Sábado. Perfecto. Justo a tiempo. Carmen se despertó el sábado con la sensación de que todo por dentro estaba apretado en un nudo. Alejandro aún dormía, ocupando 3/4 partes de la cama. Ella se levantó en silencio, se vistió y fue a la cocina. Preparó café y se sentó junto a la ventana. Eran las 8:30. Mercedes había prometido venir a las 11, había tiempo para prepararse. Carmen abrió el teléfono y comprobó la aplicación de la cámara. Todo funcionaba. La grabación del miércoles estaba guardada en 3 lugares, en la nube, en el correo y en la memoria USB. El recibo seguía en el bolsillo de la chaqueta de Alejandro, donde ella lo había dejado. Había pensado el plan la noche anterior. Hoy haría una exhibición pública. No habría acusaciones verbales que Alejandro pudiera negar. No habría gritos que él llamaría histeria. Solo la grabación, los hechos. Que la suegra intentara justificarse cuando se viera a sí misma en la pantalla. Alejandro salió a la cocina a las 9:30, bostezando, se sirvió café y se sentó frente a ella. Mamá vendrá a las 11, dijo, deslizando las noticias en el móvil. Dice que va a hornear un pan redondo y lo traerá. Está bien. Carmen asintió mirando por la ventana. Alejandro la miró sorprendido. ¿Y tú por qué estás tan tranquila? Normalmente te molesta cuando viene. No me molesta, Carmen se giró hacia él y sonrió. Que venga, no pasa nada. Él se encogió de hombros y volvió al teléfono. Carmen se terminó el café, se levantó, fue al salón y comprobó una vez más que la cámara estaba en su sitio, un pequeño ojo negro entre la moldura blanca del techo, casi invisible. Perfecto. Luego se acercó al televisor y revisó que la aplicación estuviera instalada en la Smart TV. La había instalado el jueves, por si acaso. La conectó a la nube donde se guardaban las grabaciones. Podría sacarlo en pantalla grande con un solo botón. Carmen se sentó en el sofá, cogió el mando y lo dejó a su lado. Las manos casi no le temblaban. Por dentro todo estaba frío y claro. Sabía lo que iba a pasar. Sabía cómo reaccionaría Mercedes, sabía qué diría Alejandro. Pero ya no importaba. A las 10:55 metieron la llave en la cerradura. Carmen estaba sentada en el sofá,
Alejandro estaba en el dormitorio, vistiéndose. La puerta se abrió y Mercedes entró al recibidor. Blusa rosa, pantalones grises, peinado impecable, un bob corto, segaramente recién salida de la peluquería. En las manos llevaba el pan redondo sobre un paño bordado. Buenos días, hijos. La suegra avanzó sonriendo. Como prometí, aquí traigo el pan. Lo hice yo, me levanté temprano. Dio 2 pasos hacia el salón y se quedó clavada. La mirada se le enganchó al techo, a la esquina con la moldura. Se le alargó la cara. ¿Y esa porquería en el techo qué es? La voz le estalló en un chillido. Carmen se giró despacio, miró hacia donde señalaba la suegra, la cámara. La puse hace poco, dijo con calma. ¿Y por qué se pone usted tan nerviosa? Mercedes estaba pálida, con el pan temblándole en las manos. Alejandro salió del dormitorio abrochándose la camisa. Mamá, ¿qué pasa? Miró a su madre y luego a Carmen. Ha puesto una cámara. Mercedes apuntó al techo. Nos está vigilando. Alejandro alzó la cabeza, vio la cámara y se volvió hacia Carmen. ¿Qué es eso? Una cámara de vigilancia. Carmen se levantó y cogió el mando del televisor. Con sensor de movimiento. ¿Para qué? Alejandro dio un paso hacia ella. Ahora te lo enseño. Carmen encendió el televisor. Apágalo ahora mismo. Mercedes se lanzó hacia adelante, pero Carmen ya había apretado el botón. En la pantalla grande apareció el menú de la aplicación. Carmen eligió la grabación del miércoles y pulsó reproducir. Carmen, ¿qué estás haciendo? Alejandro intentó quitarle el mando, pero ella se apartó. En la pantalla apareció la imagen. El salón vacío, luz de día entrando por la ventana. Luego entró Mercedes en el encuadre. Con sus llaves. Miró alrededor y avanzó hacia dentro del piso. Alejandro se quedó inmóvil, mirando la pantalla. Mercedes, la de verdad, seguía quieta, con el pan temblándole en las manos. En la grabación, la suegra caminaba por el salón, abría el armario de la vajilla, pasaba el dedo por la balda de la estantería. Luego se acercaba al escritorio, se sentaba e intentaba encender el portátil. Es una trampa. Susurró Mercedes. Lo montaste todo. Cállese y mire, soltó Carmen. En la pantalla, la suegra cerró el portátil, se levantó, fue hacia la estantería de cosméticos, cogió un frasco de perfume, lo olió, luego tomó 2 pintalabios, los destapó, los miró y se los metió en el bolso. Alejandro se volvió lentamente hacia su madre, se le fue el color. Mamá. ¿Qué es esto? Es un montaje. La voz de Mercedes se quebró. Lo ha manipulado. Yo no hice eso. Mercedes. Carmen pausó el video. Primer plano, la mano de la suegra escondiendo los pintalabios en el bolso. Ese es su bolso. ¿Veis? Con cierre dorado. Lo llevaba el miércoles, lo vi en el portero. Y estos pintalabios son un regalo de mi hermana por mi cumpleaños. Cada uno cuesta $120. ¿Quiere que le traiga la caja con los recibos? Mercedes se quedó muda. El pan se le resbaló de las manos y cayó al suelo. Ni lo recogió. Sigamos. Carmen volvió a darle. En la pantalla, la suegra fue al recibidor y regresó con un papel en la mano. Lo desplegó, lo leyó, sonrió con sorna. Luego volvió a ir al recibidor y regresó sin el papel. Carmen pausó otra vez. Se acercó al perchero del recibidor, sacó del bolsillo de la chaqueta de Alejandro un recibo, lo desplegó delante de todos. Restaurante El Mirador, el viernes pasado, 2 de junio. Cuenta para 2, $328. Le dio la vuelta. En el reverso ponía, fue mágico. Alejandro se agarró al respaldo de una silla y se quedó blanco del todo. ¿De dónde has sacado ese recibo? Le temblaba la voz. De tu chaqueta, Carmen señaló la pantalla. Tu madre lo metió ahí el miércoles. Quería que yo lo encontrara. O simplemente se le olvidó. Alejandro giró la cabeza lentamente hacia su madre. Mercedes estaba allí,
con las manos apretadas contra el pecho. Yo quería que supiera la verdad, soltó la suegra, sin aliento. Te vi por casualidad en ese restaurante, con esa. Con Marina, la de contabilidad. Estabais en una mesa, de la mano. Me acerqué al camarero y le pedí el recibo. Quería que Carmen supiera qué clase de... Cállate. Alejandro se abalanzó hacia ella. Mamá, cállate. No me callo. Mercedes alzó la barbilla. Ella no te conviene. Eres infeliz con ella. Lo veo. Esa Marina al menos te sonríe, te cuida, y esta. Señaló con el dedo a Carmen. Esta solo trabaja y se queja. ¿Qué me quejo? Carmen soltó una risa seca. Me quejo cuando usted mete mano en mi armario de ropa interior, cuando me roba la cosmética, cuando me saca dinero de la cartera. Yo no te robé tu dinero. Mercedes dio un paso hacia adelante. Sí lo robó. $200 de la cartera hace 3 semanas. Sé que fue usted. Demuéstralo. No necesito demostrárselo, Carmen dejó el recibo sobre la mesa. Ya tengo todo lo que necesito. Aquí está la grabación de usted rebuscando en mis cosas. Aquí están los pintalabios que robó. Aquí está el recibo que colocó a propósito. Basta con esto. Alejandro se dejó caer en la silla y se tapó la cara con las manos. Carmen, yo no quería. No es lo que tú crees. ¿No es? Carmen se volvió hacia él. Me engañabas. Con Marina, la de contabilidad. Mentías con lo de las reuniones. Y tu madre lo sabía. Quería que yo lo supiera. Pero no me lo dijo a la cara. Metió el recibo para que yo lo encontrara y me fuera. ¿Verdad, Mercedes? La suegra callaba, con los labios apretados. Usted quería echarme de aquí, siguió Carmen. Entraba como si esta casa fuera suya. Robaba, hurgaba, criticaba. Quería que yo no aguantara y me fuera. Y Alejandro la ayudaba. La defendía. Decía que yo exageraba. ¿Verdad, Alejandro? Él no respondió, seguía con la cara hundida en las manos. Yo me esforcé tanto. La voz de Mercedes temblaba. Crié a mi hijo sola, le di mi vida, trabajé en 2 sitios para que estudiara, para que lo tuviera todo. Y luego apareciste tú y él cambió, se volvió frío, dejó de llamar todos los días, dejó de venir los fines de semana. Me lo quitaste. Yo no se lo quité, Carmen negó con la cabeza. Es un hombre adulto. Eligió formar una familia. Pero usted no pudo soltarlo. Le dieron las llaves de nuestro piso y decidió que este era su territorio. Yo quería ayudar. Usted quería controlar, la voz de Carmen se quebró. Quería que yo me sintiera una extraña aquí. Y lo consiguió. 3 años viviendo como en un acuario, andando de puntillas en mi propia casa, con miedo de decir cualquier cosa porque sabía que, si me quejaba, Alejandro se pondría de su lado. Mercedes la miraba con odio. Yo amo a mi hijo. El amor no da derecho a robar ni a meterse en la vida de los demás. Carmen apagó el televisor con el mando. Cayó un silencio pesado. Alejandro seguía sentado sin levantar la cabeza. Mercedes estaba en medio del salón con los puños cerrados. Haz las maletas. Carmen se volvió hacia su marido. Él levantó la cabeza y la miró con los ojos rojos. Carmen, perdóname. Yo no quería. Lo de Marina fue un accidente, solo. Me da igual, lo cortó ella. Haz las maletas. Tienes 20 minutos. Y deja las llaves. Los 2 juegos. Carmen, espera. Hablemos. No hay nada que hablar. Tú ya elegiste. Hace 3 años, cuando defendiste a tu madre en vez de escucharme. Y ahora, cuando me engañaste. Haz las maletas. Alejandro se levantó despacio y miró a su madre. Ella apartó la vista. Él fue al dormitorio. Al minuto se oyó el ruido de cajones deslizándose. Mercedes seguía inmóvil. Y usted también puede irse, dijo Carmen.
Pero antes devuélvame los pintalabios. ¿Qué? ¿Pintalabios? Los que robó el miércoles. Los quiero de vuelta. La suegra abrió el bolso con manos temblorosas, sacó 2 pintalabios y los lanzó sobre la mesa. Toma tus pintalabios. Caros, a $120 cada uno. Y yo he trabajado 40 años por 4 duros en el hospital, salvando gente. ¿Y eso le da derecho a robar? Carmen recogió los pintalabios y se los guardó en el bolsillo de la bata. Yo no he robado nada. Te lo has inventado todo. En la grabación se ve cómo se los mete en el bolso. ¿Quiere que lo ponga otra vez? Mercedes se quedó pálida. Agarró su bolso, se giró hacia la puerta. Luego se dio la vuelta de golpe. Te vas a arrepentir. Alejandro es mi hijo y volverá conmigo. Y tú te quedarás sola en tu piso frío con tus pintalabios estúpidos. Puede ser, asintió Carmen. Pero será mi piso. Sin usted. La suegra la miró otra vez con odio y salió corriendo al recibidor. La puerta se cerró de un portazo. Carmen se quedó sola en el salón. Permaneció en medio de la habitación, escuchando cómo Alejandro metía sus cosas en el dormitorio. Por dentro estaba vacía. Ni rabia, ni dolor. Solo vacío. Se acercó a la ventana y miró hacia abajo. Mercedes salió del portal y caminó deprisa hacia la parada. Una figura pequeña con una blusa rosa, encorvada, apretando el bolso entre las manos. Del dormitorio salió Alejandro. 2 bolsas en las manos, una mochila al hombro. La cara hundida, los ojos rojos. Carmen, yo. Las llaves, extendió ella la mano. Él sacó del bolsillo un manojo y lo dejó en su palma. 2 juegos. 4 llaves. ¿Eso es todo? Preguntó Carmen. Todo. Ella asintió y guardó las llaves en el bolsillo. Vete. Alejandro se quedó quieto. Abrió la boca para decir algo, pero Carmen se giró hacia la ventana. Él se quedó un segundo más. Luego se dio la vuelta y fue a la puerta. La puerta de entrada se cerró de un portazo. Carmen no se giró. Permaneció junto a la ventana mirando el patio. Alejandro salió del portal, se detuvo, miró alrededor, luego sacó el teléfono, marcó un número, dijo algo, asentía. 5 minutos después llegó un taxi. Se subió y el taxi se fue. Carmen se apartó de la ventana y recorrió el piso. Salón, cocina, dormitorio, todo estaba en su sitio. Pero ahora era solo su espacio. Se acercó al escritorio, se sentó, abrió el portátil y miró la pantalla, la presentación sin terminar. Trabajo, encargos, dinero en la cuenta, $4,800 ahorrados. Carmen cerró el portátil, se levantó, fue a la cocina, preparó té, se sentó a la mesa y miró por la ventana. El sol atravesó las nubes e iluminó el patio. Los niños jugaban en el arenero, una mujer paseaba un perro. Un sábado cualquiera. El té se enfrió y ella ni siquiera se lo terminó. Se levantó, lo tiró al fregadero, lavó la taza, la secó y la guardó en el armario. Miró la cámara en el techo, un pequeño ojo negro entre las molduras. Había servido. Le dio pruebas imposibles de negar. Carmen cogió el teléfono, abrió la aplicación y apagó la cámara. Ya no hacía falta. Mercedes no volvería. No tenía llaves. Fue al recibidor, a la puerta. Puso la cadena. Comprobó la cerradura. Cerrado. Volvió al salón y se sentó en el sofá. Silencio. Por primera vez en 3 años, silencio de verdad. Nadie entraría sin llamar. Nadie movería sus cosas. Nadie criticaría. Carmen se recostó en el respaldo y cerró los ojos. Algo dentro empezó a descongelarse. Lento, con cuidado, como si el hielo que le había apretado el pecho durante 3 años empezara a derretirse. Abrió los ojos. Miró al techo, a la cámara, un puntito negro. Una porquería, como la llamó Mercedes. Pero esa porquería liberó a Carmen. Se levantó y se acercó a la ventana. El sol brillaba más fuerte.
En el patio reían los niños. En algún lugar ladraba un perro. La vida continuaba. Y ahora Carmen estaba lista para vivir. Carmen se quedó en el sofá hasta la tarde. Simplemente sentada, mirando a un punto. El piso estaba quieto, casi zumbando de silencio. Ni pasos en el recibidor, ni llaves en la cerradura. Solo ella. Hacia las 8 de la noche el estómago se lo recordó. Carmen se levantó, fue a la cocina y abrió la nevera. Los recipientes de Mercedes seguían en la balda de abajo, sopa, albóndigas, puré. Carmen los sacó uno a uno, abrió las tapas y volcó el contenido en el cubo de basura. Enjuagó los recipientes y los apiló junto a la puerta de entrada. Mañana los tiraría. Se hizo una tortilla y se la comió de pie junto a la cocina. Lavó la sartén, limpió la mesa. Todo despacio, metódico, como si estuviera reaprendiendo su propia cocina. Luego volvió al salón. El pan grande de Mercedes seguía en el suelo, donde la suegra lo había dejado caer. Carmen lo levantó y lo olió, olía bien, a repostería fresca. Pero no le apetecía. Lo envolvió en una bolsa y lo dejó junto a los recipientes, al lado de la puerta. Volvió a sentarse en el sofá y cogió el móvil. 3 llamadas perdidas de Alejandro y 2 mensajes. El primero: Carmen, perdona, de verdad lo siento. ¿Podemos hablar? El segundo: entiendo que estés enfadada, pero hablemos al menos con calma. Son 3 años juntos. Carmen miró los mensajes. Los releyó. Dejó el móvil boca abajo. No respondió. Se levantó. Fue al dormitorio. Abrió el armario. Alejandro se había llevado sus cosas. La mitad estaba vacía. Carmen recolocó su ropa y ocupó el espacio libre. Ahora había más sitio. Volvió a recorrer el piso. Miró el baño, su maquinilla y el gel de ducha habían desaparecido. En la cocina también faltaba su taza favorita con el logo del club de fútbol. En el salón quedó el cargador del portátil, tirado detrás del sofá. Carmen lo recogió y lo lanzó junto a la puerta, con el resto de cosas. Se acostó tarde, pasada la medianoche. La cama parecía enorme. Carmen se tumbó en medio, con los brazos extendidos. Podía dormir como quisiera. Nadie la empujaría dormido, nadie roncaría a su lado. Por la mañana se despertó temprano, a las 7. Un silencio extraño. Normalmente los domingos Alejandro se levantaba, hacía ruido en la cocina, tintineaba la vajilla. Ahora no había sonidos. Carmen se levantó, se vistió y recogió lo que había junto a la puerta, los recipientes, el pan, el cargador. Lo metió todo en una bolsa grande y lo bajó a los contenedores del patio. Volvió al piso. Quedó aún más limpio. Tomó café y se sentó al ordenador. Era domingo, pero el trabajo no esperaba. Abrió la presentación para la cadena de gimnasios y siguió editando. Para la hora de comer la terminó. Se la envió al cliente para revisión. El teléfono volvió a sonar. Alejandro. Carmen colgó. Al minuto llegó un mensaje: Carmen, por favor, contesta. Necesito recoger algo del piso. ¿Puedo pasar? Carmen respondió: el sábado de 12 a 2. Estaré en casa. Te llevarás todo lo que queda. Lo envió y dejó el móvil. Los días siguientes pasaron con una calma extraña. Carmen trabajaba, iba al supermercado, paseaba por las tardes. El piso seguía silencioso, nadie entraba, no había sonido de llave en la cerradura. El miércoles por la mañana se despertó y se dio cuenta, por primera vez en 3 años no tenía miedo de oír cómo se abría la puerta. El jueves se reunió con un cliente en una cafetería para hablar de un proyecto nuevo. Quedó contento con la presentación y le transfirió los $1,400 restantes. Carmen recibió la notificación de ingreso y sonrió. $6,200 en la cuenta. El viernes por la noche llamó su hermana Marina. Hablaban poco, una vez al mes más o menos. La hermana vivía en otra ciudad, trabajaba en un banco y criaba a 2 niños. Carmen, ¿qué tal? La voz de su hermana sonaba animada.
Hace siglos que no hablamos. Bien, Carmen se tumbó en el sofá, con el teléfono en la oreja. Trabajando. ¿Y Alejandro? ¿Tu suegra no te da la lata? Carmen guardó silencio y luego soltó el aire. Nos separamos. ¿Qué? Su hermana jadeó. ¿Cuándo? ¿Por qué? Hace una semana. Me engañaba. Y lo de la suegra. En fin, es una historia larga. Carmen, Dios mío, ¿y por qué no dijiste nada? Habría ido. No hace falta, Marina. Estoy bien. De verdad. Hubo un silencio al otro lado. ¿Seguro que estás bien? ¿No mientes? No miento. Incluso mejor que antes. Bueno. Pero si pasa algo, llama enseguida. Volaré y me ocuparé de él. Carmen sonrió con ironía. Gracias. Pero no hace falta. Ya está todo resuelto. Hablaron unos 20 minutos más, de los niños de su hermana, del trabajo, del tiempo. Una charla normal. Pero a Carmen se le hizo más ligero. Al menos alguien estaba de su lado. El sábado llegó antes de lo que esperaba. Carmen se despertó a las 10, desayunó, se vistió. Para el mediodía ya estaba lista. A las 12 en punto llamaron a la puerta. Carmen abrió. En el umbral estaba Alejandro con una mochila vacía en la mano. Delgado, demacrado, con ojeras oscuras. Hola, dijo en voz baja. Hola. Carmen se hizo a un lado para dejarlo pasar. Él entró en el recibidor y miró alrededor. El piso se veía más limpio, más luminoso, como si hubiera más aire. Solo vengo a por mis cosas, murmuró Alejandro. No me llevaré nada de más. Llévate lo que necesites. Carmen pasó al salón y se sentó en el sofá. Él fue al dormitorio. Carmen oía cómo abría cajones, rebuscaba en el armario. 10 minutos después volvió. La mochila iba llena y llevaba además una bolsa en la mano. Eso es todo, dijo, deteniéndose en la puerta del salón. Está bien. Alejandro dudó un momento, la miró. Carmen, de verdad no quería que esto acabara así. Lo sé. Ya no hablo con Marina. Justo después de aquel sábado se lo dije todo. Ya no nos vemos. Está bien, repitió Carmen, mirando por la ventana. ¿Y si pudiéramos? No sé, ¿intentarlo otra vez? Le temblaba la voz. Cambiaré, mi madre ya no vendrá, te lo prometo. He hablado con ella, se lo expliqué. Lo entendió. Carmen se giró despacio y lo miró a los ojos. Alejandro, durante 3 años no fuiste capaz de decirle que no hurgara en nuestras cosas. 3 años la defendiste en lugar de escucharme. Y ahora, cuando ya es tarde, de repente le explicas todo y ella lo entiende. ¿De verdad crees que voy a creerte? Carmen, hablo en serio. Yo también hablo en serio, se levantó. Yo necesitaba un marido que estuviera de mi lado. Y tuve a un niño que no sabía decirle no a su madre y a una amante por ahí. Eso no lo quiero. Alejandro bajó la cabeza. Tengo la culpa, lo reconozco. Pero errar es humano. Lo es, asintió Carmen. Y también es humano sacar conclusiones. Vete, Alejandro. Se quedó allí un momento más, luego se dio la vuelta y fue hacia la salida. En la puerta se giró. Si cambias de opinión, ya sabes mi número. Carmen no respondió. Él salió y cerró la puerta. Ella se acercó a la ventana y miró hacia abajo. Alejandro salió del portal, llegó hasta la esquina del edificio, se detuvo, sacó el teléfono y marcó un número. Habló unos 3 minutos, luego guardó el móvil y se fue hacia la parada. Carmen se apartó de la ventana, fue al recibidor y echó la cadena de la puerta. Volvió al salón. La cámara seguía colgada del techo entre la moldura. Carmen la miró, un pequeño ojo negro. Esa cosa que lo había cambiado todo. Cogió una silla, se acercó, despegó la cámara del techo. La sostuvo en la palma, ligera, tibia. La miró un segundo más y la guardó en el cajón del escritorio.
Que se quede ahí, por si acaso. El lunes por la mañana Carmen se despertó con una llamada. Número desconocido. Diga. Buenos días, soy Fernanda, abogada. Marina, su hermana, me recomendó. Me dijo que necesita una consulta por el divorcio. Carmen se sentó en la cama. Sí, la necesito. ¿Puedo pasar hoy a mediodía, si le viene bien? Para hablar de los documentos y la división de bienes. De acuerdo. Apunte la dirección. La abogada llegó a la 1. Una mujer de unos 45 años, con traje sobrio y una carpeta de documentos. Carmen preparó té y se sentaron en la cocina. Cuénteme la situación. Fernanda sacó una libreta. Carmen lo contó. Breve, con hechos. La mujer escuchaba, asentía, tomaba notas. ¿El piso está hipotecado? ¿A nombre de los dos? Sí. Entonces, en el divorcio se divide a partes iguales. O se vende y se reparte el dinero, o uno compra la parte del otro. ¿Quiere quedarse usted con el piso? Carmen lo pensó. El piso era bueno, el barrio cómodo. Pero allí estaban 3 años de vida con Alejandro, 3 años de visitas de Mercedes. Tal vez fuera mejor empezar de cero. Quiero venderlo, dijo. Y comprarme algo nuevo. Más pequeño, pero mío. Es razonable, asintió la abogada. Entonces procedemos así, presentamos la demanda de divorcio y solicitamos la división de bienes. El piso se vende tras la sentencia y el dinero se reparte a partes iguales. ¿Tiene pruebas de la infidelidad de su marido? Sí. El recibo del restaurante. Hay testigos que pueden confirmarlo. Perfecto. Eso acelerará el proceso. El juzgado normalmente no pone trabas si hay motivos. En unos 3 meses estará libre. Carmen soltó el aire. ¿3 meses? No es tanto. ¿Y los honorarios? Mi consulta son $200. La tramitación del caso en el juzgado, 800. En total, 1000. De acuerdo, Carmen asintió. ¿Empezamos? Empezamos. La abogada pasó otra hora explicando los detalles y rellenando formularios. Carmen firmó el contrato y transfirió el anticipo. Cuando la mujer se fue, sobre la mesa quedó una pila de documentos. Carmen los cogió y los hojeó. Demanda de disolución del matrimonio. Inventario de bienes. Todo serio, todo real. Guardó los papeles en una carpeta y la puso en la estantería. Sacó el teléfono y abrió el contacto del agente inmobiliario al que había escrito una semana antes. Escribió, buenos días. Estoy lista para hablar de la venta del piso. ¿Cuándo podemos vernos? La respuesta llegó 5 minutos después. ¿Mañana a las 6 de la tarde le va bien? Paso, veo el inmueble y hablamos del precio. Me va bien, respondió Carmen. El agente llegó el martes, puntualmente a las 6. Un hombre de unos 50 años, con gafas y una tableta en la mano. Recorrió el piso, anotando cosas y haciendo fotos. Es un buen piso, dijo al volver al salón. La reforma es reciente, el barrio es cómodo, hay buena infraestructura. ¿Cuántos metros? -58. En el mercado ahora estos se venden por $280 a $300,000. ¿Cuánto queda de hipoteca? Menos $152,000. Entonces, tras pagar el crédito quedarán unos $140,000 netos. A dividir entre dos, unos $70,000 para cada uno. Con ese dinero puede comprar un piso de un dormitorio en este mismo barrio o uno de 2 habitaciones más sencillo, más lejos del centro. Carmen asintió. 70,000. Más 6,200 en la cuenta. Casi 80,000. Se podía empezar una vida nueva. ¿Cuánto tiempo llevará la venta? Si hay suerte, un par de meses. Lo sacamos a los portales y hacemos visitas. Ahora hay demanda. El piso es bueno, se venderá rápido. De acuerdo. Adelante. El agente sacó el contrato. Carmen firmó. La comisión, el 3% del precio de venta.
Unos $8.800. Caro, pero no había alternativa. Cuando el agente inmobiliario se fue, Carmen se sentó en el sofá. Miró el piso. Pronto ya no estaría allí. Pronto aquel sería el salón de otra persona, su cocina, su dormitorio. No le daba pena. Pasaron 2 semanas. Carmen trabajaba, se reunía con clientes, entregaba proyectos. El dinero entraba con regularidad. En la cuenta ya tenía ahorrado $7.200. Alejandro le escribió un par de veces, pero ella respondió breve, solo lo necesario. El abogado presentaría los documentos la semana siguiente. El agente encontró comprador, verían el piso el sábado. Él intentó hablar de otras cosas, pero Carmen no cortaba. No había nada que hablar. El sábado llegó una pareja, jóvenes, de unos 30, esperando un bebé. Vieron el piso y quedaron contentos. Nos lo quedamos, dijo el marido. ¿Cuándo se puede firmar? Después de la sentencia, respondió Carmen. En un par de meses. Perfecto. Podemos esperar. Dejaron una señal, 12.000. Carmen puso el dinero en una cuenta aparte. No tocar hasta la venta. El juicio lo fijaron para principios de septiembre. Carmen llegó al juzgado 10 minutos antes de la vista. En el pasillo ya estaba Alejandro, delgado, pálido, con una camisa arrugada. Se levantó al verla. Carmen. Hola. Ella pasó de largo y se sentó en un banco, más lejos. La abogada llegó un minuto después y se sentó a su lado. Todo está listo. Los papeles están en orden, hay base suficiente. Se resolverá rápido. La vista duró 20 minutos. La jueza escuchó a ambas partes y revisó los documentos. Alejandro intentó decir algo sobre intentar salvar la familia, pero la jueza lo interrumpió. La demandante insiste en el divorcio. ¿El demandado está de acuerdo con el reparto de bienes? Alejandro asintió. De acuerdo. Decisión: se disuelve el matrimonio, el piso se vende y los fondos se reparten a partes iguales tras pagar la hipoteca. Se levanta la sesión. Carmen salió de la sala. Alejandro la alcanzó en el pasillo. Carmen, espera. Ella se giró. ¿Qué? Yo. Titubeó. ¿Eres feliz ahora? Carmen no miró. Su cara demacrada, los ojos rojos, los hombros encorvados. 3 años había vivido junto a ese hombre. Creyó que la protegería, que la apoyaría. Pero él eligió a su madre y a su amante. Sí, dijo Carmen con calma. Soy feliz. Él asintió y apartó la mirada. Carmen se dirigió a la salida. La abogada la alcanzó en la puerta. La sentencia entra en vigor en un mes, luego podrá vender el piso oficialmente. Gracias. El mes pasó sin darse cuenta. Carmen trabajaba, ahorraba, miraba anuncios de pisos en venta. Encontró una buena opción, un estudio de una habitación en el barrio de al lado, 35 metros, reforma reciente. Precio, $76,000. Fue a verlo. Era luminoso, limpio, con ventanas al patio. Silencio. Carmen se imaginó viviendo allí, trabajando en una mesa junto a la ventana, tomando café en un balcón diminuto, quedándose dormida en silencio. Me lo quedo, le dijo a la propietaria. Firmó un precontrato. Dejó una señal, $4.000 de su cuenta. A finales de octubre vendieron el piso que tenía con Alejandro. Los compradores transfirieron el dinero, la hipoteca se pagó y el resto se dividió. Carmen recibió $70.000 en la cuenta, más sus ahorros, que ya eran $8.400. En total, casi $80.000. Compró el nuevo piso, firmó los papeles. Todo llevó una semana. A principios de noviembre Carmen se mudó. Resultó que tenía pocas cosas, 2 bolsas de ropa, una caja de libros, el portátil. Lo demás lo dejó en el piso antiguo, muebles, vajilla, todo lo que le recordaba la vida anterior. El piso nuevo la recibió con silencio. Carmen dejó las bolsas en el recibidor y entró. Habitación, cocina, baño.
Todo pequeño, compacto, pero suyo. Se acercó a la ventana y la abrió. Al patio daban las ventanas de otros pisos, con una luz cálida. En algún sitio sonaba música, en otro reían niños. Vida. Carmen sacó el móvil y abrió la galería. Pasó fotos. Ahí estaba con Alejandro en la boda, 3 años atrás, jóvenes, felices, sonriendo a la cámara. Ahí, en su primer piso, con cajas de la mudanza. Ahí, en el mar, el verano pasado. Miró esas fotos. Luego pulsó eliminar. Todas. Una tras otra. Cuando terminó, en la galería solo quedaron capturas de trabajo y fotos de proyectos. Guardó el móvil y volvió a la ventana. En noviembre anochece temprano. En la calle se encendieron las farolas. Hacía frío, pero no calaba. Un otoño normal. Cerró la ventana, fue a la cocina y deshizo la bolsa con los productos comprados de camino: pan, queso, huevos, café, lo más simple. Preparó café en una cafetera turca nueva, comprada ayer. Lo sirvió en una taza, se sentó junto a la ventana y dio un sorbo. Caliente, fuerte, un poco amargo. El móvil vibró. Mensaje de su hermana: ¿y bien, ya te instalaste? Carmen sonrió y respondió: sí, todo perfecto. Terminó el café y lavó la taza. Sacó el portátil y lo abrió. Había un correo nuevo de un cliente. Otro proyecto, una presentación para una cadena de cafeterías. Plazo: 3 semanas. Pago: $2.400. Carmen abrió el archivo y empezó a trabajar. Afuera oscurecía, pero dentro hacía luz y calor. Su habitación. Su piso. Su vida. Sin llaves en manos ajenas. Sin visitas inesperadas. Sin nadie que le diga que exagera o que busca pegas. Solo ella. Y eso bastaba. Tras 2 horas de trabajo, Carmen cerró el portátil y se estiró. Cansada, pero con un cansancio agradable. Se levantó y caminó por el piso. Se asomó a la habitación vacía. Por ahora solo había un colchón en el suelo, comprado hoy. Mañana pediría una cama. Luego una mesa, sillas, un armario. Poco a poco lo arreglaría. Se tumbó en el colchón y se tapó con una manta. Miraba el techo, blanco, limpio, sin molduras, sin cámara. La cámara se había quedado en el cajón del piso viejo. Carmen se olvidó de llevársela. Y ya no hacía falta. Cerró los ojos. Silencio. Silencio de verdad, completo. Ningún paso tras la pared, ninguna voz, solo su respiración. Carmen sonrió en la oscuridad. Mercedes dijo que se quedaría sola en un piso frío. Y la suegra tuvo razón. Carmen se quedó sola en su piso. Y estaba bien. Se giró de lado y se subió la manta hasta la barbilla. El sueño la cubría despacio, suave. El último pensamiento antes de caer en la oscuridad: mañana empezará un día nuevo, su día, en su casa. Y nadie volverá a entrar sin permiso.